Muy bien, muy buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a ver este tema en Apocalipsis. El encabezado de este estudio se llama La revelación de Jesucristo. Realmente es una introducción al libro de Apocalipsis. No voy a exponer todo el libro de Apocalipsis. La verdad es que mi intención es compartirles sobre las 7 iglesias a las que Dios envió este libro, a las iglesias de Asia, donde pues nos revela muchas cosas que tenemos que considerar en el tiempo que estamos viviendo. En cada una de ellas el Señor hace recomendaciones, instrucciones, motivación, corrección, amonestación, que de alguna manera esas 7 iglesias es un flanco donde Dios nos ve como a toda la iglesia de todos los tiempos. Son aristas o enfoques donde Dios ve la condición de toda iglesia. Entonces, en un sentido, aunque fue específicamente a cada una de esas iglesias en su tiempo, pero al pasar del tiempo, Dios nos sigue hablando de esos 7 enfoques que Él tocó en cada una de las iglesias. Pero en esta parte vamos a ver del versículo 1:1, Apocalipsis 1:1 hasta el versículo 8. Aunque creo que no alcancemos a ver todo en esta sesión, pero que nos sirva de introducción esta parte. Y empieza diciendo el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, consideremos esta frase, las cosas que deben suceder pronto. Así lo escribió en aquella iglesia temprana, al final del primer siglo, quizás los años 90, 95 después de Cristo. Fue cuando quedó escrita totalmente la Biblia. Y este fue el último libro de la Biblia que se escribió, lo escribió el apóstol Juan. Pero esta frase, las cosas que deben suceder pronto, así lo vieron los apóstoles, así lo vio esta iglesia temprana, como que ellos iban a ser participantes de todas las cosas que se anuncian aquí. Y esto tiene que ver que un principio con el que Dios nos da su revelación es que Él no considera el tiempo. Dios no se maneja sus actos, sus eventos según el tiempo. Dios los lleva a cabo según su potestad, según su soberanía. En el momento que Él considera llevar a cabo esto, lo lleva. Desde ese punto de vista, las cosas que deben suceder pronto, pues realmente podían haber sucedido en ese momento si Dios lo hubiera considerado así. Pero así estuvo vigente cada instante desde que terminó de escribirse este libro hasta nuestros días. Y en unas predicaciones anteriores vimos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios no cuenta el tiempo, sino la condición o el estado de las cosas, de los corazones, de la situación del hombre. Es lo que Él mide en el momento que Él actúa. Entonces, esto nosotros podemos tomarlo literalmente, las cosas que deben suceder pronto. Y el libro de Apocalipsis está lleno de anuncios, lleno de expresiones, de alertas, de llamados que realmente pueden suceder pronto. Pero una de las cosas que es muy sobresaliente es que la humanidad nunca ha vivido
En ningún momento de la historia y de las culturas y de las naciones como se está viviendo ahora. Todas las naciones están involucradas en un estado moral, social, espiritual, religioso, económico, político. Todos los ingredientes están tan maduros que nunca se habían presentado juntos. Las guerras, la maldad, la delincuencia, todo está en un nivel tan alto que realmente podemos considerar según las condiciones que Dios nos permite ver, porque de esas condiciones se habla en este libro, precisamente que serían previas a la segunda venida de Cristo. Y hemos dicho que la segunda venida de Cristo tiene que ver con nuestra partida, con el arrebatamiento, donde Dios nos llevará a todos los que estemos viviendo en Cristo y levantará del polvo a los que durmieron en Cristo. Pero simultáneamente se iniciará en las personas, la gente que se quede, que no vaya al cielo porque no recibieron a Cristo. Empezará un tiempo de gran tribulación durante 7 años, y al final de esos 7 años Cristo vendrá a juzgar a todos los incrédulos. Bueno, en este sentido, este libro nos está hablando y anunciando de esas cosas tan, ¿cómo decir?, tan maduras que están involucrados, o en el que está involucrado toda la humanidad, todas las naciones, todas las culturas. Es un común denominador padeciente en todo el mundo. Bueno, eso nos hace ver que estas cosas que Dios anunció por medio de Jesucristo, revelándolas a Juan, el apóstol Juan, deben suceder pronto. En ese sentido, las cosas están más evidentes ahora que hace 20 siglos, porque nunca la humanidad había reunido tantas cosas al mismo tiempo y tan intensas, tan agudas, tan crudas como se están viviendo hoy. Apocalipsis empieza con la palabra revelación de Jesucristo, lo que quiere decir no la revelación acerca de Jesucristo, sino la revelación hecha por Jesucristo. Dios la dio a su Hijo y el Hijo la transmitió al apóstol Juan. Dios da su revelación a Jesucristo. La Biblia nunca hace de Jesús un segundo Dios, más bien subraya su absoluta dependencia de Dios. Por ejemplo, en Juan 7, 15 al 17 dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Verdad? Entonces, después dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, en ese sentido, Dios es el que está revelando la doctrina en la persona de Jesucristo. Él dio la doctrina al mundo, la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, pero Dios se la dio a él. Y en Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otro sentido, Jesucristo encarnó en él toda la voluntad de Dios. Jesucristo reveló al hombre, a los hombres, la voluntad de Dios, y la reveló en carne y sangre. El que ve al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
En otras palabras, Jesucristo es el Dios que vino a este mundo. Es como si Dios hubiera pensado, ¿cómo puedo tener acceso a estos hombres a quien yo amo, a quien quiero tener conmigo en la gloria? Y entonces Él ideó su plan y lo encarnó. Él mismo se encarnó. Así es como Él se presentó como Jesucristo. Jesucristo es el Dios que los hombres deben conocer. Si quieres conocer a Dios, Dios no nos ha concedido más que conocer a Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en ese sentido, Jesús no es ni otro Dios, ni un segundo Dios, es Dios tomando una forma de tener acceso a nosotros. Por eso consideramos a Jesucristo como el Señor. Y en Juan 12, 48, permítame esta cita, Juan 12, 48 y 49 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Bueno, en este sentido, Él está comunicando la palabra de Dios así como Dios quiso que lo hiciera. Exactamente. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, a través de estos versículos, nosotros podemos ver la labor que Jesucristo vino a cumplir. Y en ese sentido, Dios está revelando las cosas que nosotros deberíamos conocer. Y mayormente a través de este libro. Este libro es la revelación de Jesucristo respecto a las cosas que deben suceder pronto y enviada por Jesucristo. Dios le dio la revelación, enviada con Jesucristo. Dios le dio la revelación de su palabra a Jesucristo, quien a su vez se lo reveló a Juan. El libro de Apocalipsis descubre la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para el fin del mundo. Se concentra en Jesucristo, su segunda venida, su victoria sobre el mal y el establecimiento de su reino terrenal. Permítame, está presentándose aquí una falla técnica. Eso es. Permítame. Muy bien. El libro, continuamos. Una disculpa. El libro de Apocalipsis descubre la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para el fin del mundo. Eso es lo relevante en esta parte, en este libro. El plan de Dios para el fin del mundo. Acerca de las cosas que deben suceder pronto.
se concentra en Jesucristo, su segunda venida, su victoria sobre el mal y el establecimiento de su reino. Triunfará totalmente, tendrá el poder. En este momento su reino es espiritual y en ese reino solo se someten a él los que han creído en él, los que le han recibido, los que aceptan su autoridad como el Señor, los que aceptan su palabra como la guía suprema de parte de Dios. Es un reino espiritual, pero los que no han entrado en ese reino espiritual no pertenecen al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Jesús como el Salvador de sus vidas, como el Señor de sus vidas. No aceptan su autoridad, la autoridad de su palabra. Entonces, todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, este reino de Jesús al presente aquí en este mundo es un reino espiritual, una esfera espiritual donde Él se manifiesta, donde Él revela sus acontecimientos, Él revela el porvenir, solo en ese reino espiritual. Pero está establecido un momento en que Él vendrá a establecer su reino presencialmente en este mundo y ya no va a permitir que exista el mal ni Satanás. Los hombres tendrán la oportunidad de buscar a Dios con todo su corazón. Es la verdad de Dios lo que Jesús trae a los hombres. Esta revelación es la verdad acerca de las cosas que están por venir. Y por eso su enseñanza es única y definitiva. El libro de Apocalipsis nos presenta un relato conciso acerca de cómo llega a los hombres la revelación de Dios. Miren, el libro de Apocalipsis es como si dijéramos un lugar donde es una gran pista con muchos carriles y todos los carriles van cerrándose poco a poco hasta terminar en un túnel donde tienen que ir juntándose todo lo que transitaba por esos carriles. Bueno, los carriles podemos decir que son los libros de la Biblia desde Génesis hasta Judas. Y luego empieza el Antiguo y el Nuevo Testamento y luego empieza el Apocalipsis. Todos los libros concurren hacia Apocalipsis. O viendo de Apocalipsis hacia atrás, es como si en Apocalipsis habláramos del Génesis, habláramos de los libros de la ley, habláramos de los profetas, habláramos de los salmos, habláramos de los evangelios, pero infinidad de detalles que está tocando de toda la Biblia, porque toda la Biblia concurre ahí, porque es el fin de los tiempos. Entonces, realmente es la revelación de Dios, donde Él anuncia todo lo que tiene que anunciar al hombre. Ya han pasado 20 siglos, poco más de 20 siglos, sin que haya más revelación. Dios dio esta revelación y la humanidad tiene que conocer el momento en que ellos han de partir de este mundo y tener un encuentro con Dios, para bien o para mal, para ser juzgados o para recibir la eternidad en gloria en la presencia de Dios. Esta frase, esta parte de este párrafo dice: el libro de Apocalipsis nos presenta un relato conciso acerca de cómo llega a los hombres la revelación de Dios. Por último, la revelación se le da a Juan por medio de un ángel. Es muy alentador recordar el papel que representan las personas
en la llegada de la revelación de Dios. Dios tiene que encontrar una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca. Por eso dice en Primera de Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración que vino a ellos fue la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios escrita y amplificada, iluminada, enseñada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Ahora, aquí en esta parte hay unos aspectos. Recuerden que estamos tomando este inicio como la introducción, y los aspectos que debemos destacar primero es que Jesús le dio este mensaje a Juan mediante una visión, permitiéndole ver y registrar ciertos acontecimientos futuros al fin de que les sirvieran de estímulo a todos los creyentes. La visión incluye muchos signos y símbolos que comunican la esencia de lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos, lo que Juan vio fueron cosas indescriptibles. Por eso dio visiones ilustrativas para mostrar cómo era esa revelación. Tantas cosas que son símbolos, que son manifestaciones indescriptibles, simplemente las narra como él pudo hacerlo en un lenguaje humano. Al leer este lenguaje simbólico, no piense que debe entender cada detalle. Juan mismo no lo entendió. Tantos escenarios, escenas, ilustraciones, visiones que ni él entendió. Entonces, más bien, nosotros debemos rescatar el mensaje que Dios transmite a través de todas estas visiones. Es la forma más efectiva de entender esta revelación. ¿Cuál es el mensaje que Dios transmite en cada parte de este libro? Considere que se emplea la metáfora de Juan para mostrarnos que Cristo es, sin lugar a dudas, el glorioso y victorioso Señor de todo. Bueno, en este sentido, cuando Cristo es Señor, es que Dios reina, es que Dios hace su voluntad en aquellos que lo aceptan como el Señor. La creación reconoce a Dios como el Señor. Y vamos a ver un poco más adelante que este Dios creador es Jesús, Jesucristo, el que creó todas las cosas. Apocalipsis es un libro acerca del futuro y del presente. Del presente porque nos señala la manera como debemos vivir los días antes de encontrarnos con el Señor. Es la exhortación, es el llamamiento de toda la palabra escrita en cada generación. Las demandas, las exhortaciones, la guía, la visión que Dios transmitió desde el primer siglo es la misma para todos los creyentes hasta este momento, y nos habla de cosas que han de suceder al presente. Ofrece esperanza futura a todos los creyentes, especialmente a los que han sufrido por su fe, los mártires. Pero después de los mártires, los que han sufrido por obedecer a Dios, por servir a cualquier precio de sus vidas. Y eso es causa de muchos sufrimientos con tal de servir y obedecer a aquel que nos amó. Proclamar
la victoria final de Cristo sobre el maligno y la realidad de la vida eterna con Él. Es lo que se narra también en este libro. Voy a leer esta parte. Proclamar la victoria final de Cristo. Cristo está teniendo victoria en los corazones. Solamente los corazones que aceptan que Él entre a sus vidas, a vivir como Él quiere en sus corazones. Pero llegará el momento que nada ni nadie escapará de su poder. Revela este libro el final de Cristo sobre el maligno y la realidad de la vida eterna con Él. También da dirección en el presente cuando nos enseña acerca de Jesucristo y nos muestra cómo debemos vivir estos días. Y eso es el gran propósito, toda la doctrina, la enseñanza que ustedes han recibido desde que recibieron a Cristo. Él los empezó a preparar, empezó a guiar, empezó a formar, a levantar una vida que ha de ser llevada con Cristo. Entonces, respecto a eso, nos muestra todavía nos está mostrando cómo debemos vivir los últimos días para encontrarnos con Cristo. Para vivir el ahora, con escenas gráficas captamos que Jesucristo viene otra vez en esas visiones o revelaciones. También captamos que el mal será juzgado, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia verán por fin que el mal será juzgado y condenado. Y como un punto más que nos muestra este libro es que los muertos resucitarán, unos para participar de la vida y gloria eterna con el Padre, y otros para ser juzgados, dando como resultado la desolación eterna. Bueno, estos son revelaciones o lo que comprende la revelación de este libro. Hay muchos aspectos, infinidad de aspectos. Miren, yo pienso que los maestros que tuvieron la mayor capacidad de conocer la Biblia, estudiarla y dejar sus legados, no alcanzaron ni con poco ni con mucho a declarar todo lo que comprende este libro, porque es como si alguien que empieza a enseñar este libro quisiera enseñarnos muchas cosas del Génesis, quisiera enseñarnos muchas cosas sobre la ley, quisiera enseñarnos muchas cosas sobre los profetas, porque todo viene aquí a presentarse, los salmos, los evangelios. Bueno, yo conozco un maestro de la Biblia que empezó a estudiar este libro y a revelarlo, incluso lo hace por vía de internet públicamente. Él se llama Juan Manuel de León y tiene 3 años, cada 8 días teniendo una sesión de estudio de este libro y todavía no concluía. Últimamente creo que ha accedido al capítulo 20 y está cumpliendo 3 años de haber empezado este libro. Entonces, esto nos da una idea de cuántas cosas están contenidas. Es difícil para un maestro de la Biblia detenerse en los detalles o lo que implica o lo que explica cada parte de este libro. Lo que a mí concierne, solamente estoy tomando algunas cosas relevantes sobre lo que yo les he compartido a ustedes durante hace muchos años, cosas que han oído, cosas que les he compartido, cosas que ustedes han leído, y a eso me he enfocado. Entonces, volviendo a estos versículos, estoy ahorita en los versículos 1 y 2.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Las cosas que él ha visto en visiones, en escenarios que no se pueden describir ni interpretar al pie de la letra. Solamente tratan de transmitir un mensaje. Vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte.